Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias de la Iglesia. Hoy es miércoles 1 de diciembre del 2021 y estos son nuestros titulares. Los obispos norteamericanos han aprobado un documento sobre la Eucaristía, en el que insisten que no se puede comulgar en pecado mortal, porque es un sacrilegio. La Iglesia alemana ha expulsado al presidente de la Academia de Lengua por criticar los cambios que se han introducido en sintonía con la ideología de género. Dos tercios de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa, según lo ha publicado Ayuda a la Iglesia Necesitada. El arzobispo de París ha puesto a disposición del Papa su cargo, tras saberse que había mantenido una relación no sexual con una mujer. Un juez ha absuelto al director de una revista católica francesa de la acusación de publicar la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Respeto a la Eucaristía, que es Cristo mismo, y, como consecuencia, no se puede comulgar en pecado. Es lo que dicen los obispos norteamericanos en un documento. Los obispos católicos de Estados Unidos votaron abrumadoramente a favor de un nuevo documento sobre la Eucaristía que destaca el papel indispensable del sacramento en la vida de la Iglesia. El resultado de la votación fue de 222 a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Producto de meses de debate y revisiones, el texto final evita cualquier referencia explícita a si los obispos y sacerdotes deberían negar la comunión a figuras públicas en desacuerdo con la enseñanza católica sobre el aborto y otras cuestiones morales. Las dos secciones del documento de 30 páginas sobre la Eucaristía es el don, que se encuentra en la Eucaristía como un don de Cristo a través de su encarnación, muerte y resurrección, y nuestra respuesta, que se centra en la gratitud por el don de la Eucaristía, el papel que juegan los laicos en la recepción de la Eucaristía y la importancia de la Eucaristía en la conversión. Si bien el documento no proporciona ningún criterio para negar el sacramento a alguien que no está en comunión con las enseñanzas de la Iglesia, el texto explica las diferencias entre los pecados veniales y mortales, y dice que un católico en estado de pecado mortal no debe recibir la Eucaristía. Como la Iglesia ha enseñado constantemente, una persona que recibe la Sagrada Comunión mientras se encuentra en un estado de pecado mortal, no solo no recibe la gracia del sacramento, sino que comete el pecado de sacrilegio al no mostrar la reverencia debida al cuerpo y la sangre de Cristo, explica el documento. El documento dice que la recepción de la Sagrada Comunión implica la comunión con la Iglesia en esta dimensión visible, y reafirma el texto del documento de 2006 de los obispos sobre los católicos en la vida pública. Si un católico en su vida personal o profesional rechazara a sabiendas y obstinadamente las doctrinas definidas de la Iglesia, o repudiara a sabiendas y obstinadamente su enseñanza definitiva sobre cuestiones morales, en cualquiera de esos casos disminuiría gravemente su comunión con la Iglesia, afirma el nuevo documento. La recepción de la Sagrada Comunión en tal situación, dice la guía, no estaría de acuerdo con la naturaleza de la celebración eucarística, por lo que debería abstenerse. Nada menos que el principal especialista en la lengua alemana ha sido expulsado de la Iglesia por criticar el lenguaje ligado a la ideología de género. Al presidente de la Asociación de la Lengua Alemana, Walter Kremer, la Iglesia en Alemania le ha expulsado declarándole apóstata por no querer plegarse a los postulados más estrambóticos de la ideología de género. En una carta publicada el 17 de noviembre en la web de la asociación que preside, Walter Kremer cuenta los motivos. Con el aumento del uso del lenguaje de género, la Iglesia Católica se está distanciando de los fieles, dijo Kremer. En abril, el Comité Central de los Católicos acordó utilizar la estrella de género para un lenguaje supuestamente sensible al género,
suprimiendo el masculino y el femenino. Según Kremer, en tiempos de un mal manejo de los casos de abuso en la Iglesia y de las restricciones impuestas por el coronavirus que afectan a muchos feligreses, la Iglesia no tiene otra cosa que hacer que promover el lenguaje supuestamente apropiado para el género como portador de la salvación. En lugar de estar al lado de los fieles y hablar su idioma, la Iglesia Católica prefiere seguir una corriente que abre una brecha en las relaciones interpersonales, dice Kremer, que también es vicepresidente de la Academia de Ciencias y Artes en Düsseldorf y portavoz de un área de investigación especial de la Fundación Alemana de Investigación. La expulsión de Kremer de la Iglesia ha consistido en prohibirle que pague el impuesto religioso, lo cual hace de él automáticamente un apóstata. Kremer solicitó, entonces, pagar el impuesto eclesiástico en otra diócesis que no fuera impulsora del cambio de género, pero también esto le fue denegado. La libertad religiosa no es respetada en países que engloban a 2/3 de la población mundial, según un estudio de ayuda a la Iglesia necesitada. Según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo de 2021, 2/3 de la población mundial viven en países donde se producen graves violaciones de la libertad religiosa. Se producen violaciones, por ejemplo, en el 42% de todos los países africanos, siendo Burkina Faso y Mozambique 2 ejemplos importantes. Este año, la campaña Red Week pondrá de relieve cómo las niñas y mujeres cristianas o de otras minorías religiosas sufren secuestros, matrimonios forzados, conversiones forzadas y violencia sexual. La Red Week se celebró este año del 17 al 24 de noviembre, comenzando en Austria con un acto en la Catedral de San Esteban de Viena. Una larga lista de edificios se iluminó de rojo, entre ellos las catedrales de Montreal y Toronto, en Canadá, o la Basílica de Montmartre, en París. Monseñor Apetit, arzobispo de París, ha presentado su dimisión tras conocerse que mantuvo una relación íntima, no sexual, con una mujer. La razón de que Monseñor Apetit, arzobispo de París, pusiese su cargo a la orden del Papa se debe a que ha sido objeto de acusaciones que le acusan de mantener una relación íntima no sexual con una mujer hace algunos años. El propio arzobispo ha hecho estas declaraciones. La palabra dimisión no es la que utilicé. La dimisión significaría que renuncio a mi cargo. En realidad, lo dejo en manos del Santo Padre, porque fue él quien me lo dio. Hice esto para preservar la diócesis, porque como obispo debo estar al servicio de la unidad. La Archidiócesis de París aclaró que la presentación de la renuncia no es una admisión de culpa, sino un gesto de humildad, un poner a su disposición, y que el arzobispo tomó esta decisión porque comprende que puede generar problemas entre los católicos de las diócesis. En 2020 se supo de un correo electrónico de 2012 enviado a una mujer por parte de Monseñor Apetit, que en ese tiempo era vicario general de la Archidiócesis de París. El tema habría suscitado la intervención del nuncio apostólico en Francia y una sucesiva investigación. Monseñor Apetit señaló que cuando era vicario general, una mujer se presentaba en distintas ocasiones con visitas, correos, etc., a tal punto que en ocasiones tuve que hacer algunas cosas para distanciarnos. Reconozco, sin embargo, que mi comportamiento respecto a ella pudo ser ambiguo, sugiriendo así la existencia entre nosotros de una relación íntima y relaciones sexuales, cosa que desmiento con fuerza, agregó el prelado. A inicios de 2012, informé a mi director espiritual, y luego de haber discutido con el arzobispo de París de aquel tiempo, Cardenal André Vinstruat, decidí no verla más e informarle. En la primavera de 2020, luego de haber recordado esta antigua situación con mis vicarios generales, advertí de ello a las autoridades de la Iglesia, explicó el arzobispo. El acoso de los promotores de la ideología de género ha llegado al extremo de demandar
a una revista por publicar la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. El editor del portal de noticias católico francés Renaissance Catholique, Jean-Pierre Moujon, ha sido absuelto del cargo de incitación a la discriminación contra personas LGTB. El Tribunal Penal de París anunció el veredicto el martes. En febrero de este año, Moujon fue acusado de fomentar la discriminación contra un grupo de personas por su orientación sexual. La asociación Stop Homophobia había presentado una demanda basada en un pasaje del artículo «L'Église de Dieu bevant la colonne de l'Opé de la Vérité» de Renaissance Catholique de junio de 2019. El artículo, firmado por los cardenales Raymond Burke y Yanis Pujats, los arzobispos Tomás Peta y Jean-Paul Letenga, y el obispo auxiliar Athanasius Schneider, trata sobre el pronunciamiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 3 de junio de 2003, acerca de la enseñanza de la Iglesia sobre las leyes civiles de reconocimiento de las uniones homosexuales. En ese artículo se cita explícitamente la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Las autoridades civiles no deben legalizar uniones civiles entre dos personas del mismo sexo, que limiten abiertamente el pacto del matrimonio, incluso si esas uniones no se llaman matrimonio, ya que las mismas fomentan el pecado grave en esas personas y dan lugar a un grave escándalo. El Tribunal Penal de París ha dictaminado de forma clara y contundente que la enseñanza de la Iglesia no es ilegal. En su razonamiento, la Sala Penal declara que las declaraciones de los prelados no resultan en incitación a los fieles católicos a cometer un delito deliberado contra el artículo 432-7 del Código Penal por rechazar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la persecución desatada contra los que no aceptan la ideología de género. A finales de los años 80, el filósofo judío de origen polaco Zygmunt Bauman empezó a desarrollar una tesis sobre la situación de la sociedad en ese momento, en nuestra época. Él decía que la sociedad, que antes era sólida, con principios asentados, firmes, en los que la gente se podía apoyar y que se transmitían de generación en generación, se había convertido en una sociedad líquida, fluctuante, en cambio permanente, cambios a los que había que adaptarse. Bueno, si eso lo decía Bauman a finales de los años 80, 30 años más tarde, habría que decir que sus predicciones se han quedado cortas y que la sociedad ya no es líquida, sino gaseosa. Eso es lo que ha dicho el Papa esta semana en la audiencia de los miércoles. Vivimos en una sociedad gaseosa. En una sociedad gaseosa donde no hay ningún punto de apoyo y donde todo cambia rapidísimamente. Los gases no son necesariamente malos. Por ejemplo, el aire que respiramos, siempre y cuando no sea tóxico. Pero también hay gases venenosos. Voy a poner algunos ejemplos. Un adolescente en Estados Unidos ha sido expulsado de su colegio porque tuvo una conversación en el autobús escolar con un compañero en el cual este adolescente sostenía que el matrimonio debía de estar reservado al hombre y a la mujer. El compañero le denunció. Ha sido expulsado del colegio simplemente por expresar su opinión en una conversación entre compañeros en el autobús escolar. No es el único caso. Una escritora tan importante, conocida como J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter, ha sido vetada en los actos conmemorativos del 20 aniversario del estreno de la primera película de Harry Potter, porque se atrevió a decir que la mujer era mujer si biológicamente lo era, creando un gran malestar en el colectivo transexual. Se hace un acto conmemorativo de la película basada en sus novelas y ella tiene prohibido asistir. Hay voces cada vez más numerosas
que están pidiendo que no se estudie a Shakespeare en los colegios, por supuesto en los de lengua inglesa y en ningún otro, porque consideran que Shakespeare es racista, homófobo y machista. Es lo que se llama la culture cancel, la cultura de la cancelación. Una cultura que a mí me recuerda, pero a mucho peor, desde luego, aquellos braguetones del siglo XVII en Italia que iban pintando pudorosos velos en las partes nobles de las pinturas del gran Miguel Ángel. Estos, desde luego, son muchísimo peores. Y también existe en la Iglesia esta cultura de la cancelación. Por ejemplo, el presidente de la Academia Alemana de la Lengua, es decir, la autoridad máxima en la lengua alemana, ha sido expulsado de la Iglesia Católica por haberse atrevido a decir que los cambios introducidos por la Conferencia Episcopal en la liturgia, cambios para contentar al colectivo LGTB, eran cambios contrarios a la lengua, contrarios al alemán. Ha dicho eso, ha hablado de un punto de vista técnico, como presidente de la Academia Alemana de la Lengua. La diócesis a la que él pertenece le ha dicho que le prohíbe pagar el impuesto religioso, con lo cual automáticamente es considerado un apóstata y está expulsado automáticamente fuera de la Iglesia. El hombre, católico practicante, ha pedido que por favor le permitan pagar el impuesto. Quiere pagar el impuesto y ha pedido que le permitan pagar el impuesto en otra diócesis para no quedarse sin confesar, sin comulgar, si muere sin el servicio religioso. Le han dicho que no, que él vive en un sitio determinado, que es esa diócesis donde pertenece, que no se puede ir a otra y que queda fuera de la Iglesia. A ese punto de esperpento estamos llegando. Expulsan a un señor de la Iglesia por hablar técnicamente de que determinados cambios en la liturgia están en contra del idioma. La culture cancel está llegando a extremos que no solo son de esperpento, sino de auténtica persecución. Afortunadamente, hay todavía algunos rasgos de sentido común. Por ejemplo, en Francia. En Francia, el director de una revista católica había sido denunciado por el colectivo LGTB porque había publicado en la revista simplemente lo que dice la Iglesia acerca del matrimonio. La tesis de la Iglesia. La Iglesia dice tal, copia los párrafos, los publica, denuncia contra el director. Afortunadamente, el tribunal ha fallado a favor del director diciendo que, al menos en Francia, todavía no es delito decir que la Iglesia opina que el matrimonio es para un hombre y una mujer. Todavía no es delito, al menos por ahora. No sabemos lo que va a ser en el futuro. En Colombia ha tenido que intervenir el Tribunal Supremo, la Corte Constitucional, para anular la sentencia de un juez que condenaba a una youtuber católica porque había dicho lo mismo, que Dios creó al hombre y la mujer y era para que el hombre estuviera con la mujer y la mujer con el hombre. El tribunal le había condenado a retirar ese vídeo y el Constitucional ha dicho que pueden publicarlo. Pero si ha desestimado la sentencia del Tribunal de Rango Inferior, ha sido simplemente por cuestión de procedimiento. No sabemos qué ocurrirá si el procedimiento se mejora en el peor sentido de la palabra. Vivimos en una sociedad gaseosa. Una sociedad gaseosa donde además aquel que se atreve a decir algo que no es políticamente correcto es perseguido. De momento no nos están llevando a ningún martirio, pero sí, ciertamente, a la persecución. Yo recuerdo, seguramente otros también lo recordarán, no hace mucho, cuando se empezaba el debate sobre el aborto, nos decían: vosotros los católicos sois unos intolerantes, porque defendíamos la vida. Sois unos intolerantes, si no queréis abortar, nos decían, no abortéis. ¿Pero por qué tenéis que impedir que otros aborten? Como si la cuestión de la defensa de la vida fuera una cuestión confesional. Si no queréis comer carne los viernes de Cuaresma, no lo comáis. Pero ¿por qué tenéis que impedir que otros coman carne los viernes de Cuaresma? Estaban poniendo el aborto
al nivel de comer carne los viernes de Cuaresma, que eso sí que es una cuestión confesional. Si no queréis abortar, no abortéis, nos decían, pero no seáis intolerantes. Pues bien, los que entonces eran los tolerantes, que nos llamaban a nosotros intolerantes, en este momento no nos dejan ni siquiera expresar nuestra opinión. Una sociedad en la que no hay libertad de expresión es una sociedad gaseosa, sí, pero de gases venenosos. Estos gases tóxicos que van a terminar por meter a todos los que no hablan o no opinan, incluso no piensan, como los que mandan, por meterlos en la cárcel, por privarlos del trabajo o por privarlos del estudio. Creo que hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, y de momento hay que mantenerse firmes, unidos a la Iglesia y rezar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.